Bueno chicos, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Aula Ceres. Y este episodio va un poco de acercar la universidad al plato. Eso no tiene mucho sentido si lo escuchas así, pero imagínate que te estás comiendo, no sé, un plato de nuggets y patatas. Vamos a entrar en ese mundo, en el mundo de la alimentación. Así que bueno, Sara, háblanos un poco de qué es la FAO. Bueno, pues la FAO es una organización internacional sobre alimentos y la verdad es que está muy relacionada con la actividad de esta escuela. Pues como ya sabéis, tenemos ingenieros agrónomos en potencia, también el grado de alimentaria, el de biotecnología, que también está relacionado. Ingeniería agroambiental. Exacto. Ingeniería agrónoma. Agrónomo. No había terminado, pero eso es. Entonces, pues como veis, está bastante en el tema. Entonces, según la FAO, que es de donde nace un poco la idea esta, es que de cada 4 personas, 3 viven en la pobreza y enfrentan todos los días una inseguridad alimentaria que no es humana. Y estas personas dependen básicamente de la agricultura para poder sobrevivir. Entonces, el día 16 de octubre es cuando se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Este año, en 2022, se nos presenta muy duro, muy oscuro. Sara, ¿y por qué estamos hablando de que el 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación? O sea, ¿qué tiene que ver con la EPSIAP? Bueno, como ya he dicho que la EPSIAP está un poco relacionada con temas de alimentación, agricultura, agronomía, etcétera. Es básicamente para concienciar a las personas sobre los problemas alimenticios del mundo y además vamos a tener algunas actividades enfocadas a este día tan importante en la escuela. Por ejemplo, va a haber ponencias en la escuela, como por ejemplo sobre la situación mundial y la necesidad de transformar los sistemas alimentarios, sobre las dietas asequibles, saludables, etcétera, estrategias políticas hacia el 2030, porque esto es un poco a largo plazo. No es algo que se pueda resolver en 2 meses, entonces, pues un poquito sobre esa línea. El caso es que el 2022 es un año especial, ¿no? Porque se nos presenta todo bastante complicado, es un poco duro. Tenemos una pandemia que, aunque ya está un poco más suavizada, sigue en curso y además tenemos tensiones internacionales, desigualdades, subidas de precios y lo más importante también, bueno, no lo más importante, pero es bastante, supone bastante peso, es el cambio climático, que está empezando a ser un problema, pero bueno, todos podemos contribuir, por ejemplo, consumiendo productos locales o de temporada, evitando los ultraprocesados. Aportando nuestro pequeño granito de arena podemos contribuir a un poco estabilizar esa desigualdad que existe en cuanto a la seguridad alimentaria. Si bien la seguridad alimentaria y nutricional de los alimentos son elementos muy básicos, muy importantes de la ecuación que nos proporciona la sostenibilidad, también lo son el medio ambiente y la equidad a la hora, pues, de poder disponer de alimentos que sean saludables, nutritivos y de dietas igualmente saludables. En este sentido, como ya hemos explicado, va a haber una ponencia aquí en la EPSIAP sobre la transformación de los sistemas, que como sabemos pues requiere esa parte de tecnología, de innovación, pero también mucho más que eso, pues tiene que ver con los gobiernos y los aspectos regulatorios que decidan invertir un poco en esa innovación, que decidan invertir en estos aspectos para regular. Y bueno, como decíamos antes, pues también es muy importante que a nivel individual contribuyamos con esas pequeñas acciones que nosotros no nos cuestan nada al fin y al cabo. Sí. Y bueno, es que al final, o sea, uno piensa que uno come al día por lo menos 3 veces y no te das cuenta como de todo el trabajo que tiene detrás, de que al final pues esta facultad se basa en sencillamente cómo mejorar la salud y la salud y los alimentos y como que toda la cadena de producción para que llegue a ese punto. Entonces puedes decir como que qué poco interesante que hayamos iniciado un podcast que habla de la FAO, pero luego te preguntas por qué estás estudiando ingeniería alimentaria entonces, Juan. Entonces creo que es interesante que partas de esa idea de
¿cuáles son nuestros problemas a futuro? ¿A qué nos vamos a encontrar cuando seamos profesionales? O sea, nos vamos a ver con un plato de comida cada día más vacío, con un plato que tenga transgénicos, con un plato que sencillamente no tenga un alimento porque el cambio climático lo desapareció. Exacto. Y creo que esa es la idea que más o menos queremos transmitir. Queremos transmitir un mensaje de alerta, un mensaje de posible trabajo a futuro, que eso viene bien para cualquier persona que esté estudiando y quiera graduarse. Y bueno, más o menos vamos en esa línea. Una de las cosas más interesantes que no sabemos que existen en esta escuela es que la UPM tiene el banco de alimentos. Y el banco de alimentos es interesante porque... bueno, permíteme que te corrija ahí un pequeño matiz. Es una cátedra de banco de alimentos. Más que nada por no dar información así un poco como irreal o lo que sea de nuestra escuela a los oyentes. Y bueno, sí, la verdad es que yo he estado informándome estas semanas sobre la cátedra que tenemos aquí en la UPM y me ha resultado bastante chocante, ¿no? Porque no es algo que te esperes, tener aquí un banco de alimentos, no sé, es un poco raro, pero a la vez me he estado metiendo un poco en faena y demás y me parece súper interesante porque básicamente el objetivo es evitar que cualquier alimento sea desperdiciado o que se le dé un mal uso, ¿no? Por lo que estamos comentando, que hay personas que realmente están necesitadas de esos alimentos y no podemos estar malgastándolos así porque sí. Por ejemplo, cuando tú vas a un buffet, es que a mí esto me hace mucha gracia, cuando vas a un buffet libre, hay mucha gente que se llena el plato hasta arriba porque comemos a veces más con los ojos que luego con la boca o con el estómago, entonces nos llenamos los platos y dejamos luego la mitad o más y claro, eso es un desperdicio enorme. No solo el tuyo, sino el resto de la gente que va a ese restaurante a comer y hace lo mismo que tú. Y me resulta muy curioso porque un día fui a un buffet libre, de hecho, aquí en Madrid, y vi que si dejabas restos de comida en el plato, te sancionaban, por decirlo de alguna manera, y tenías que pagar 5 euros más. Y la verdad es que eso me pareció bastante bien, bastante correcto, porque la gente al fin y al cabo como que le da igual un poco desperdiciar la comida. Le da un poco igual tirarla si hay que tirarla porque ellos realmente no están pasando hambre. Entonces, que se den un poco de cuenta ya que el dinero es un poco... Ahí, eso ya nos importa un poco más. En otro orden de ideas por ejemplo, una de las cosas más importantes es el banco de semillas de la UPM, que se encarga de salvaguardar ciertas especies porque a futuro puede ser que las perdamos. Y la verdad es que la alimentación es demasiado grande, abarca el comportamiento que tenemos en un restaurante, el comportamiento por el cual decidimos, no sé, producir arándanos y no producir, no sé, otro tipo de fruta. Y al enfrentarnos a eso, a qué quiere el consumidor, cómo se comporta el consumidor con el alimento, qué es lo que necesita, cómo lo necesita y cómo vamos a llegar a ello, es donde realmente nosotros hacemos cabida en este mundo. O sea, lo ideal sería que las ventas existan, pero que las ventas sean de forma consciente y que no tengan un impacto ambiental, y hacia allá va a tener que ir la ingeniería, hacia allá va a tener que ir la facultad. Uh-huh. Y otra de las cosas importantes es entender que comemos desde el día que nacemos. O sea, no es como que la alimentación llega a nosotros cuando tenemos 15 años como, mira este tipo de trabajo, no. Uh-huh. Y eso es interesante de ver porque cuando tú dices la universidad en un plato, tienes que hablar de todo, desde qué trabajo te puede dar, desde por qué es interesante estudiarlo, a cuál es mi relación con la comida, porque yo la ingiero. Y la gente dirá, pero esto se va un poco del tema. Sí, se va a ir un poco del tema, pero recordemos que este es un podcast de universitarios para universitarios. Uh-huh. Y nuestra edad es una edad crítica para esa relación con la comida. Es una edad en la que se demuestran demasiados TCAs en la población juvenil, sobre todo en mujeres. Es común que a esta edad se enfrenten a esas ideas difíciles que les impone la sociedad y cambian ese tipo de relación con la comida. Y pueden decir, bueno, eso no importa. Claro que sí importa porque la quinoa empezó a estar de moda y de repente la quinoa es cara y la quinoa la desean todas las personas del mundo y están trabajando en diferentes países para producirla. Entonces, sí importa la tendencia que la sociedad le da a tu comida para que de repente te diga desayunas avena. Y creo que es importante que veamos eso desde el punto en el que trabajamos en ello, desde el punto en el que somos empresa para ello, pero también desde el punto en que tu mente está adquiriendo ciertas ideas y está llevándolas a un plato pensando que es una forma correcta de comportarse.
Y bien, pues uno va pasando por la escuela día a día y a veces escucha a una amiga decirle a otra, ¿por qué te estás comiendo la galleta de chocolate? Eso está como, ya te comiste 3 galletas hoy, desayunaste, no sé, un sándwich y almuerzas pasta y llevas 3 días comiendo el mismo tupper de pasta y es como, bueno, primero que nadie es responsable de ver cómo comen los demás, pero yo creo que al final, pues, la comida sí influye de cualquier forma en nuestra vida diaria, desde cómo empezamos y cómo vivimos. Y Sara, que es una de las encargadas de la delegación de alumnos en la parte de redes sociales, hizo una encuesta sobre cómo es esa relación del alumno con la comida y su comportamiento en síntomas asociados a TCAs. Exacto, sí. Bueno, pues la verdad es que no esperaba recibir tantas respuestas a esta encuesta y demás, porque sé que obviamente hay gente que está bastante liada y a lo mejor ven las historias, pero no tienen tiempo de contestar. Y en esto un pequeño inciso, por favor, tomaros un pequeño tiempo, que no tardáis más de 30 segundos en contestar, y más que nada es por el feedback que aportáis vosotros. Bueno, que en esta encuesta igual hubo demasiado feedback. En esta encuesta hubo demasiado feedback, pero más de lo que me esperaba, pero no tan... Bueno, poco a poco, que estamos empezando el año. Entonces, llamamiento a la gente a, por favor, colaborar un poquito. No, Sara, no los regañes, que no nos van a oír. No. Gracias, es solo un poquito. Un poco de publi. Pero bueno, sí. Centrándonos un poco en las respuestas que hemos recibido, hemos visto que en nuestra escuela la mayoría de estudiantes que han respondido presumen de tener pues una relación con la comida bastante buena en el momento actual, lo cual no quiere decir que durante épocas pasadas o incluso en el futuro que pueda llegar a desarrollarse. ¿Y cómo la definieron? O sea, ¿cómo definieron esa relación con la comida? Sí, a eso voy. Lo que estaba comentando es que puede que hayan sufrido cualquier trastorno un poco asociado a esta conducta, pero aún así suelen definir una buena relación con la comida como poder comer hasta encontrarse uno satisfecho, pero sin excederse, sin que además implique pues un estado de arrepentimiento mientras estás ingiriendo la comida, mientras te estás alimentando, o en el futuro, que luego una vez terminas de comer pues es como te sientes mal, te sientes culpable por haber comido, por haberte nutrido básicamente, o por haber ingerido X alimento. Y además sin mirar etiquetas, sin mirar calorías, sin mirar esos tipos de cosas que a mí me parece muy bien si, por ejemplo, estás siguiendo una dieta déficit en calorías y demás, pero hay que tener cuidado con esto. Ojo, que lo primero que queremos decir es que a la hora de llevar una dieta, que dieta es cualquier cosa que te comas, no es que la dieta es la única que te da el nutricionista y ya está, sino a la hora de llevar ciertas restricciones en tu vida, la hagas de la mano de un profesional, que no te impongas retos demasiado difíciles para tu propio organismo y que no te hieras, porque al final vas a tener que aguantarte lo que tú te hagas en consecuencia hasta el día que te mueras. Entonces, creo que la idea que queremos dar es que todos hemos pasado por ciertos comportamientos que no nos gustan y en los cuales nos hicimos daño, y la idea es que vuelvas a ese plato universitario, entre comillas, el plato más sano y alegre posible. Y sigue con las preguntas. ¿Qué más preguntaste, Sara? Bueno, pregunté también si conocían lo que significan las siglas TCA. Y esto la verdad es que estaba bastante clara. La respuesta en general fue que sí. Bueno, todos dijeron que sí, conocían lo que significaba un trastorno de la conducta alimentaria. Y además muchos de los estudiantes que han respondido han dicho haber experimentado algún síntoma propio de este trastorno de la conducta. Síntomas se digan atracones, sentir culpa después de comer, exacto, regular la comida, incluso llegar a vomitar por deseo después de haber ingerido algo. Inducirte tu propio vómito, sí, exactamente. De hecho, yo personalmente también lo he experimentado y la verdad es que no te das cuenta. No. Yo he llegado a lo mejor algún día a decir, vale, todo lo que voy a comer hoy va a ser un poco de té, o sea, agua con unas hierbillas, porque no tiene calorías, no tiene kilocalorías, y una manzana. Y ahora he hecho la vista atrás y digo, ¿cómo pude hacerme eso a mí misma? En ese momento tú no te das cuenta porque estás en tu cabeza y lo ves y lo vives y dices, no estoy haciendo nada malo. Lo tengo controlado, pero en verdad a lo mejor no es tan así. Y aquí es la parte interesante de la ciencia. Si yo ingiero té y una manzana, no voy a tener ningún
nutriente necesario para llegar a hacer ninguna ruta. Así que olvídate que vas a producir aminoácidos, ni proteínas, ni nada. Dejen de tenerle miedo al azúcar, que al final es glucosa, que es nuestra energía. O sea, hay que ir entendiendo que la comida es nuestra aliada. No es solo nuestra aliada para generarnos trabajo a futuro, sino es nuestra aliada para estar aquí de pie y poder hacer el trabajo del futuro. Exacto. Y bueno, pues para terminar un poco, cerrar este tema de preguntas, la última fue, bueno, una de ellas, que me parece bastante interesante, es si, por ejemplo, tú te sientes como un poco presionado socialmente a la hora de revisar o de establecer tu comportamiento a la hora de comer, de alimentarte. Y la verdad que me ha sorprendido bastante y me ha alegrado mucho ver que la mayoría de la gente que ha contestado ha dicho que sus conductas alimenticias no se ven afectadas por esos prejuicios sociales a lo mejor, pero sí que han comentado que pueden verse afectadas por cómo perciben su propio cuerpo. Entonces, a lo mejor no es tanto un poco esa opinión social la que importa a la persona, sino su propia crítica. Al final es tu propia cabeza la que te critica. Yeah. Y eso es bastante duro, bastante... Yeah. Yo les puedo decir que después de haber estudiado, no sé, la genética, que tiene relación muchas veces con la obesidad, aunque es multifactorial, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, o después de haber estudiado metabolismo, o fisiología, o incluso inmunología, uno podría empezar como a entender más o menos de qué va su cuerpo y cómo protegerlo y cómo evitar llegar a ciertos extremos. Y aún así es difícil verse a uno y ver a los demás y evitar compararse y evitar entrar en conductas que no son sanas. Y aunque uno mismo dice estoy estudiando para intentar que el mundo tenga una relación sana con la comida, para que a nadie le falte, para que haya una distribución entre países, para que produzcamos especies nuevas, para que hayan especies sin introducción de manejo genético, para que sí las hayan, etcétera, etcétera. Al final estamos trabajando todo el tiempo con eso y nos olvidamos de nuestra real relación, del miedo. Incluso teniendo todos estos conocimientos en nuestras cabezas, vamos y nos vemos al espejo y distorsionamos esa imagen completamente y la llevamos a un punto en el que necesitamos ser algo que realmente no existe ni va a existir. Exacto. Porque es una idea que se preformó allí. Y bueno, no sé, venimos de los cuerpos de verano y iremos a los cuerpos de invierno y nada, pues a los chicos nuevos y a los que nos estén escuchando de grados más viejos les quiero decir que sí, que estamos destinados a trabajar en esto porque lo decidimos y a la vez que decidimos trabajar en eso, en el mundo de la alimentación, quiero pedirles que aprendan a cuidarse a sí mismos y a los demás, porque la alimentación no es solo la nutrición que tenga un alimento, ni cómo va a llegar al público, ni cómo se va a distribuir, sino qué es lo que va a necesitar y va a pedir ese público, y eso al final es simplemente conducta en la población. Y bueno, pues nada. Tal vez debimos haber hablado más de ingeniería. Sí, bueno, básicamente estamos en una escuela de ingenieros, pero creo que también es algo muy, muy importante la salud mental, que al final, al cabo... Bueno, es salud física y salud mental, van ligadas las dos en este campo. Y igual yo creo que este día, con el 16 de octubre, van a haber ponencias interesantes para las cuales les interese, no sé, ver cómo va a ir el camino a futuro en el resto del mundo. Pero es que van a tener esto en las aulas todos los días, o sea, se van a encontrar con producciones de todo tipo. Me encantan que los de alimentaria hacen aceite, vinos, y van a tener como la capacidad de llevar eso a cabo, esos procesos. Y cada vez que lo hagan, esperamos que tengan en cuenta eso, que se tengan en cuenta a sí mismos y digan qué quieren para ustedes, qué quieren producir, cuál va a ser la siguiente tendencia que vamos a imponer en este mundo. Exacto. Y bueno, más que nada lo de ingeniería, la parte más técnica y demás, la podéis siempre escuchar en las ponencias que va a haber, que yo creo que va a ser bastante más informativo y bastante más profesional. Nosotras, sí. Exacto. Así que nada, os animamos mucho a ir y esperamos que os estéis cuidando y estéis alimentándoos bien. Y pedimos perdón si fue un poco intenso este episodio, o si fue aburrido o triste. Si quieren trabajar con la cátedra de Banco de Alimentos en la UPM, búsquenla online en la página de la EPSIAP. Exacto. La FAO siempre tiene las pautas interesantes a nivel de agricultura, así que nada, supongo que la han visto 1500 veces en clase y pueden ir leyendo un montón sobre ella.
y las encuestas de TCA, encuestas que tengamos al alumno seguirán viniendo. Y creo que esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Sí, Sara? Exacto. Un placer tenerles y recomiéndanos siguiente episodio. Este fue un poco dado por las personas mayores que nos dicen, muchachos, enséñenles sobre la alimentación a los otros y tuvimos que aprender nosotras. Así que nada, el siguiente episodio les prometemos que lo van a decir ustedes. Así que nos vemos en Instagram. Un placer haberles escuchado.